un verdadero placer y esperemos que siempre el número vaya increciendo para poder estudiar en forma presencial. Y a todos los que están en Ranana y que no llegan, el Bet Midrash los está esperando. Aquí los jueves, en particular a las señoras y señores para Perashat Shavuot. Bueno, muy bien. Recién en el escenario del Sheur de las señoras dimos por concluido un nuevo libro de Penene Alajá, el libro de Berajot, y que hemos terminado hoy con Tefilat Derech, así que merecen realmente un aplauso a todas aquellas que han estudiado, que se han sumado. A partir de la semana que viene dejaremos el estudio de la Alajá temporalmente y vamos a estudiar Tanaj. Vamos a estudiar comenzando el Sefer Yoshua. Vamos a empezar a estudiar las fuentes naturales de lo que representó la llegada y la conquista de esta tierra y el Ishuv, la habitación de esta tierra durante un periodo que duró no menos de 850 años hasta la destrucción del primer templo de Jerusalén. En este Shabbat estamos también en punto de culminación. Vamos a llegar este Shabbat, como ya empezamos a lo largo de esta semana, en Perashat Vayikhi, la Perashá que habla Vayikhi Yaakov y vivió Yaakov, y curiosamente, cuando habla de la vida, nos está presentando también la muerte. Porque ese es el círculo que tiene la Sagrada Torá para explicarnos a nosotros que los tzadikim einam metim. Así dijeron los jajamim, dijeron los sabios, los hombres justos no mueren. Yemehem metim, los días de ellos son los que mueren. Y por eso, lo que nos dice la Sagrada Torá al comenzar, y vivió Jacob en la tierra de Mitzrayim, de Egipto, 17 años, y fueron, dice el pasuk, Yemei Jacob, los días de Jacob, Shene Hayab, los años de sus vidas, Sheva de su vida, Sheva Shanim de Arbaim Shana, Umeat Shana, 147 años. Y aquí los días cuentan también, porque cuando son 147 años, son muchos años, muchos días. Sin embargo, la vida del hombre justo cuenta por cada día y día de lo que vive. Cada día es significativo y no hay ninguna duda de que así la Sagrada Torá va a terminar un circuito que empezó allí por el capítulo 12 del libro de Bereshit. Estamos hoy en el capítulo 47 hasta llegar al 50. Y cuando empezó en el capítulo 12 empezamos con la historia de Abraham Avinu. Y luego pasamos por Isaac y concluimos con Jacob. Y por eso es un escenario muy trascendente, muy importante. Este Shabbat culminaremos la lectura de Humash Bereshit, sus 12 Perashiot. Quiere decir que estuvimos 12 semanas ininterrumpidas desde la última fiesta que tuvimos, que fue Simchat Torah, la alegría de la Torah. Al Shabbat siguiente comenzamos a estudiar y leer Perashat Bereshit, y así seguimos sucesivamente hasta este Shabbat durante casi, imagino, 3 meses, que son más o menos estas 12 semanas. Muy bien, y una vez más vamos a estudiar dos aspectos de Rabbi Moshe ben Nachman. Empezamos a conocerlo un poco más a Rabbi Moshe ben Nachman, que termina sus días, tanto como Jacob Avinu, salvando las distancias, para él en un exilio. Si bien llegó a la tierra de Israel y se habitó primeramente en Aco, no dejó de ser eso un exilio para él, porque toda su vida vivió en Gerona, al norte de Barcelona. Allí fue su vida, su familia, su sustento, pero una vez más, cuando tuvo que enfrentar los avatares de una iglesia que perseguía a los judíos y que causaba persecuciones permanentes, en estas discusiones públicas que le tocaba a él como representante de la judería de Gerona, en la última de ellas, se vio por haber vencido en la compulsa ideológica, el premio fue el exilio. Y aquí terminó sus días.
Claro, la tierra de Palestina no era una tierra todavía habitable, estaba en su peor forma. Y como estudiamos ayer, para sorpresa de muchos con el Rav Soloveitchik, el Zatzal, esta tierra nunca respondió a los que la habitaron, excepto al pueblo judío. Solamente cuando el pueblo judío volvió hacia ella, esta tierra volvió a dar sus frutos. Esta tierra volvió a crecer, volvió a sentirse otra vez en su casa. Y eso es una realidad también, que pasaron aquí civilizaciones y esta tierra no les dio sino absolutamente nada. Vayhi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Comienza entonces el Ramban, y nos dice, yo ya te he explicado, dice más arriba, es decir, en el capítulo 43, versículo 14, vamos a tratar de comprender el Ramban hacia dónde nos quiere llevar, y vamos a ver, y dice el versículo 14 del capítulo 43, cuando el versículo 14 dice, Be'kel Shaddai iten lachem rachamim bifnei ha'ish, y que el Todopoderoso, cuando tuvo que mandar a los hermanos, se refiere con Binyamin, y ya no le quedaba alternativa. Si Binyamin no iban a recibir ningún tipo de grano. Jacob vino les dice a sus hijos, Bekel Shaddai iten lachem rachamim bifnei ha'ish, que el Todopoderoso os conceda compasión y piedad delante del hombre, Beshilah lachem et achichem acher, y quiera enviar, liberar a su hermano otro. Acuérdense que estaba prisionero en Egipto Shimón, entonces lo había tomado como seña, digamos, ¿no? Como garante de que iban a volver con el otro hermano pequeño. Beet Binyamin, así también a Binyamin. Vani kasher shaholti, shahalti. Y dice Jacob, y yo, en cuanto a mí, si seré, Dios no permita, un padre deshijado, quiere decir un padre al cual le han matado sus hijos, habré de ser un padre deshijado, Dios no permita. Ahí aparece uno de los verbos que se han hecho carne desde el año 48, el levantamiento del Estado de Israel, hasta nuestros días, se llaman Orim Shekulim, Av Shakul, un padre sin un hijo que muere en una guerra o fue secuestrado, etcétera, como pasa con el Hamas y el Mahshemam. Entonces, de una u otra manera, Jacob les dijo esto a sus hijos. Así nos dice, como te dije más arriba, en el capítulo 43, versículo 14, ¿qué dijo? Dice el Ramban. El Ramban dice, yo creo que de acuerdo al sentido literal, que Shimón no era muy amado por su padre a causa de todo lo que había hecho Shimón en la localidad de Shem, que junto con su hermano Leví, les recuerdo, mataron a todos los habitantes a causa de la violación de Dina. Benekaj lo amare Shimón Beni Beet Binyamin, porque podía haber dicho, dijo el hermano otro y a Binyamin, pero no dijo a mi hijo Shimón, dijo al otro. Explica el Ramban, Kilo y Iskerenu Beshmo, porque no lo mencionó por su nombre. Dice, y como lo abandonaron en Egipto un par de años, la verdad que lo dejaron a Shimón en Egipto un par de años, porque no volvió a la casa, quedó preso. Está bien, seguramente Yosef lo habrá tenido en condiciones de preso VIP en Egipto, pero en última instancia no lo menciona por su nombre. Y lo ya bebeitó, Lechem lo shalach adain et Binyamin, Beyanihu Mitzrayim. Dice, entonces dice, como lo abandonaron en Egipto muchos días, y lo allá bebeitó, Lechem, si hubiera habido en la casa de Jacob pan, todavía no hubiera mandado a Benjamín. O sea, se hubiera quedado Shimón en Egipto muchísimo tiempo más. ¿Por qué tuvo que mandar a Benjamín? Porque faltaba grano, porque faltaba alimento.
De Rashi, y cita al Ramban a Rashi, estoy comentando el comienzo de su comentario a esta perashá, Kvar Izkarti. Dice, ya he mencionado que el descenso de Jacob a Egipto, dice Ramban, es Galutenu Ayom Beyad Ahaya Arrebi'it. Es nuestro exilio hoy en manos del cuarto animal, los cuatro animales que ve el profeta Daniel en sus sueños, y el cuarto animal, obviamente, dice que es Roma, la cruel, la malvada. Porque los hijos de Jacob, ellos mismos, si bebu riditam sham bemejidat Yosef Achiem. Porque la verdad, los hijos de Jacob fueron ellos mismos los que generaron eventualmente el descenso a Egipto. Si se descendió a Egipto, fue una sola causa. ¿La causa de quién? De los hermanos de Yosef. ¿Por qué? Porque lo vendieron a Yosef a Egipto. Y esa fue la causa del descenso. Y Jacob descendió a Egipto a causa del hambre y pensó salvarse, invenó bebé ohev lo. Y pensó salvarse entonces allí con su hijo en una casa donde él es amado. Y paró ohev Yosef, porque llegó a Egipto y no era una condición de minus llegar a Egipto. Llegó a Egipto sabiendo de que el faraón lo amaba a Yosef. Y por lo tanto, que venlo. Era como un hijo para el faraón Yosef. Y por supuesto que los hijos de Jacob, tanto como Jacob, estaban seguros de ascender de Egipto cuando se concluya el hambre, habrían de volver de vuelta a la tierra de Canaán. Como dijeron, cuando se presentaron ante el faraón, Lagur Ba'aretz Ban, vinimos aquí a habitar temporalmente. Ki en mirae latzon asher leabadeja, porque no tenemos pastos o pasturas para el ganado que tienen tus siervos, le dijeron al faraón. Ki kaved harav be'eretz Canaán, porque el hambre es sumamente pesado en la tierra de Canaán. Veine lo alú. ¿Y qué pasó? Se supone que los hijos de Jacob, junto con Jacob, o los hijos en última instancia, una vez que terminase el hambre, se habrían de ir de Egipto. Ese era el objetivo. ¿Para qué se fueron a Egipto? Se fueron a Egipto a causa de la hambruna. Entonces, ¿qué dice Ramban? Pero no se fueron de allí. Aval dice, pero al contrario, Araj Laem a Galut. Se les extendió, se les hizo largo el exilio. Umecham Bealu Atzmotav. Y murió allí, se refiere a Jacob. ¿Y qué hicieron con Jacob? Subieron sus despojos, sus huesos. Besiknei paró besará Beelu. ¿Y quién los llevó a Jacob? Un cortejo que subió desde Egipto, como lo vamos a ver este Shabbat, que los ancianos del faraón y todos sus ministros lo llevaron de Azú y Mo Ebel Kabet, e hicieron con él un duelo realmente manifiesto, profundo, a tal punto que cuando llegaron a la tierra de Canaán, los habitantes de Canaán vieron tanta presencia de Egipto que dijeron Ebel Kabet de Mitzrayim, un duelo pesado, profundo para los egipcios. O sea que ni identificaron a Jacob, ni identificaron a los judíos, a los hebreos. Pero Ramban, para nuestra sorpresa, dice aquí, Vejen anachnu im Romi be'edom. Así estamos también nosotros, habla Ramban ahora, en su silla, en su mesa, en Gerona o aquí en la tierra de Israel. Así nos pasa a nosotros con Roma y con Edom. Edom es Roma. Edom es Esav, el hermano de Jacob, que era pelirrojo, era todo rojo y por eso se llama Edom, Adom. Pero por otro lado, en la asociación histórica, estamos hablando de quién? De Roma, en la proyección. Y así nos pasa a nosotros, dice el Ramban, con Roma y con Edom. Ajino, esibunu, biatenu, beyadam.
nuestros propios hermanos, nuestra propia gente, fueron los causantes de habernos entregado en sus manos, dice Ramban. La culpa de que estuvimos en el exilio romano fue nuestra, porque nuestros hermanos nos llevaron a sus manos. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto con los romanos. ¿Y de quién habla? Ramban no le escapa la historia. Historia que a veces nosotros desconocemos. Agripas el rey último, el último rey del segundo templo de Jerusalén. Agripas era el hijo de Herodes, para que sepan. Y Herodes, ¿saben cuál era el origen de Herodes? Herodes era de los edomitas, de Edom, Urdus. Y cuando la Torá dice que tenemos que tener un rey, el rey, no podemos nombrar un rey de otro pueblo, de otro país. Si va a haber un rey aquí, tiene que ser un rey que nazca en donde, en el seno del pueblo judío. ¿Y cómo es que Herodes entonces fue rey de los judíos? ¿Solamente porque Roma lo puso? No. Herodes era edomita. Y en la época del último rey macabeo, el último rey de la epopeya de Hanukkah, para que todo el mundo vaya a conectarse y vea estas relaciones muy, muy difíciles. El último rey fue Alexander Yanai, Alejandro Janeo. Estoy hablando del siglo II antes de la era del común. Alexander Yanai fue un hombre muy fuerte. Estaba casado con su mujer, Shlomit Alexandra, y que este rey fue un batallador y conquistó muchos pueblos de alrededor y extendió la frontera del pueblo judío. En esos avances llegó hasta Edom. Si se quieren ubicar, Edom hoy está debajo de Jordania, allí donde está Petra, en la zona de Petra, donde hoy se va a hacer paseos, allí excavaciones, en la zona lindante hacia el lado de allá del Jordán, por supuesto al este del Jordán, al sur del Mar Muerto. Ahí está Edom. Hasta allí llegó las fuerzas de Alexander Yanai, conquistaron a Edom, cosa que no deberían haberlo hecho, porque el pueblo judío tiene ordenado no meterse con Edom porque es tu hermano, y los convirtieron a la fuerza. Hay una conversión masiva de todos los edomitas a la religión de fe judía. Y por eso que Herodes llega a ser rey. Por eso que Herodes llega a ser rey. Entonces dice, nosotros tuvimos la culpa de eso, dice Ramban, haciendo una autocrítica. Y dice, y Agripas, el último rey del Beit Sheini, el último rey de la época del segundo templo, cuando fue destruido por Roma, era hijo de Herodes. Baraj el Ezra corrió apresuradamente a los romanos pidiendo ayuda. Y a causa del hambre, ¿qué hicieron los romanos? Sitiaron a Jerusalén, no permitieron que ingresen alimentos, pero Jerusalén tenía alimentos para sobrevivir durante décadas. Había grandes depósitos de alimentos, pero ¿qué pasó? Pasó una guerra civil, y pasó la guerra civil, ¿y qué pasó? Se empezaron a matar entre los judíos. Y entonces todo el alimento se echó a perder, porque echaban a perder el alimento, entre otras cosas. Y entonces la gente murió por inanición. Y entonces los romanos entraron en la ciudad. Lo que encontraron que caminaba sobre dos pies, lo mataban. Y la ciudad fue arada hasta los cimientos, y el templo fue destruido hasta los cimientos. Ramban dice, Umipne a Raab, y a causa del hambre, Nilkedu Anshe Yerushalayim, fueron conquistados los hombres de Jerusalén. Ve a Galut, Araj Alenu Meod. Y el Galut se extendió, ¿por cuánto tiempo? 2000 años.
nada más. No dice cuánto, porque él está escribiendo en el siglo II, XIII. Para él, hasta ese momento son 1300 años. Si hoy lo estudiamos, le decimos, querido Ramban, el Galut se extendió por 2000 años. Lo no da Kitzó. Y nunca vamos a saber cuándo es el final de ese Galut, como restante de las Galuyot. Babilonia tuvo fin, Persia tuvo fin, Grecia tuvo fin. El que no tiene fin, ¿quién es? Roma. No sabemos cuál es su fin. Vanachnu bo kemeitim. Y nosotros en el Galut nos asemejamos a los muertos. Así dice Ramban. Y trae aquí el texto del profeta Yehezkel, en su capítulo 37, que dicen los hombres que están en el Galut, Yaveshu atzmotenu, nuestros huesos se secaron. Hay una profecía muy hermosa de Yehezkel que habla de atzamota y yeveshot, los huesos secos. Yavshu atzmotenu, se secaron nuestros huesos, quiere decir, el hueso es la esencia de la persona. Si no sería una masa de carne amorfa. Los huesos le dan la forma. Los huesos se secaron. Nigzar nulanu. Nos hemos decretado nosotros mismos. Vayalu otanu mikola amin minhat la Hashem. Y entre todos los pueblos nos elevan a nosotros como una ofrenda a Dios. Veiyel aem ebel kabed birotam kebodenu. Y va a haber un duelo muy grande, como hubo con Jacob, dice, cuando vean dónde quedó nuestra honorabilidad. Pero Ramban, si bien está dolido, si bien está compungido, y si bien no sabe cuánto más va a ser ese Galut, por supuesto que él no lo vio todavía terminar, y nosotros todavía tampoco, pero nosotros tenemos la esperanza de ver cómo Hashem se habrá de vengar de ellos, y Ekimenu Benijiel Efanado, que Dios nos sostenga y que podamos vivir delante de él. Así empieza el Ramban todo su comentario a Perashat Vayechi. Él quería comentar y vivió Jacob en Egipto 17 años y fueron los años de la vida de Jacob, 147 años. ¿A dónde nos llevó? Nos llevó a hacer un raconto histórico y a creer y a pensar y a evaluar que esto no forma parte solamente de un escenario casual, esto no forma parte solamente de, bueno, Roma era un imperio, etc. Los culpables de haber entregado el pueblo judío a Roma fueron los mismísimos hebreos. Muy bien, entonces nos dice Ramban, Vaikrebu yemei Israel lamut. Se acercaron los días de Israel para morir. Dice Ramban, Pitrono, ¿cómo se puede resolver este versículo? La verdad, los Jajamim dicen, los días no se acercan para morir. Es la muerte que se acerca a la persona. ¿Qué significa se acercaron los días de Jacob para morir? Dice, ¿cómo se resuelve esta interpretación del versículo? Ramban dice que ayer Karbuyeme Israel Lamut, cuando se acercaron los días de Israel para morir, llamó a su hijo Yosef. Y es cuando el último año de su vida. No es que son los últimos días de su vida. Es el último año de su vida. Ahora, ¿cómo sabe la persona eso? Dice Ramban, Beiñanó, y para que tú me entiendas, Ki irgish beatzmo afisata kohot beitrona hulsha. Maravilloso. Porque Jacob sintió en sí mismo la carencia total de fuerzas y cómo lo superaba la debilidad. Él mismo, la persona se da cuenta cuando ya no le queda vitalidad. Y ya lo dice Ramban, Reinenu jolé, y no estaba enfermo. No es que como estaba enfermo le pasó todo esto. No. Ramban dice de una forma realmente maravillosa,
Dice, mira, no tenía enfermedad alguna. Y sin embargo ya sentía que se terminó. Eso suele pasar en la vida de las personas ancianas. Y dice entonces, Abaliadá, Kiloya Arigiamim. Él sabía que no iba a prolongar sus días y por lo tanto llamó a su hijo Yosef. Y cuando estuvo con él y Yosef se volvió a Egipto, porque ellos estaban en otra localidad, Jalá se enfermó. Y ahí le fue dicho a Yosef y vino delante de él con sus dos hijos para que los bendiga. Por eso este Shabbat leemos en la Haftará. También, Vaikrebu Yemei David Lamut. Se acercaron los días de David para morir. Y entonces dice David, Anuji Olej Bederech Kol Haaretz, cuando lo llama Shelomó su hijo, que sería el rey coronado ya, le dijo, yo me estoy encaminando en el camino de los mortales. No murió en ese momento, pero ya sentía David que ya estaba en un plano diferencial, porque sabía perfectamente para sí mismo que estas cosas estaban aconteciendo con él. Bueno, esto es obviamente el escenario de la muerte y esto es un escenario muy emotivo desde el punto de vista que el Rambán lo traduce. Vaikrebu Yemei Israel Lamut. Se acercaron los días de Israel para morir. Los días no se acercan para morir. ¿Qué pasó? Hay una sensación interior que ya hablaba de él y ya sentía que estaba llegando ya ese tiempo. Por lo tanto, ¿qué le pidió a Yosef? Le pidió a Yosef que haga con él de Asita Aimadi, Gesed Behemet. Habrás de hacer conmigo la bondad y la verdad. Rashi explica, también el Rambán, cita Rashi, y está de acuerdo con él, que lo último, la bondad que se hace para una persona que va a morir, se llama la bondad de la verdad. ¿Por qué? Porque no se espera nada a cambio. En el día a día con las personas, yo te hago un favor y tú me vas a hacer otro. Pero con respecto a una persona que está moribunda y te pide un favor, eso se llama Gesed Shelemet. Y Yosef le dijo, yo haré tal cual tu pedido. Y sin embargo Jacob le dice, Ishaba Ali, júramelo. Le dijo, Ishaba Ali. Entonces el Rambán se pregunta, con mucha razón, lo que nosotros todos nos preguntábamos. ¿Qué significa? Yosef le dijo, yo haré de acuerdo a tu palabra. ¿Acaso Jacob no confía en Yosef? Claro que confía. Dice Jacob, dice Rambán, lo haya Jacob Joshet bibno atzadik lo, para nada Jacob sospechaba de su hijo amado para él, que habría de rebelarse, de no aceptar la mitzvah de su padre por el tema que le había prometido y le dijo, Anojí Ezequiel Bareja. Apenas le pidió Jacob a su hijo lo que le pidió, él dijo, yo haré de acuerdo a tu palabra. No le cabía ninguna duda de que Yosef iba a cumplirlo. Abalazá Ken, ¿saben por qué lo hice? Dice Rambán, ¿por qué le dijo júramelo? No por Yosef, sino para que la cosa esta resulte mucho más fuerte cuando la escuche el faraón. No está preocupado por Yosef, dice Rambán. Está preocupado por Faraón. Acuérdense que el Faraón, antes dijo el Rambán, estaba muy contento de que los judíos estén allí. Y aparte lo quería Yosef como su propio hijo. ¿Qué Faraón hubiera querido que Yosef se fuese de Israel después del hambre? Si Jacob daba la orden, comillas, ¿no? Bueno, terminó el hambre, nos vamos a Canaán. Y Yosef, que era el gran gobernador de Egipto, hubiera dicho, me voy con mi papá. No era aceptable para el faraón. Por lo tanto, el faraón hizo todo lo posible para qué?
para que los hijos de Israel se quedasen, y se quedaron. El faraón ganó la partida, no me cabe ninguna duda. Pero dice Rambán, todo esto que le dijo, jurámelo, ¿lo hizo para qué? Para el tema que aparezca después la petición ante el faraón. Porque tal vez, dice el Rambán, no le daría permiso para separarse de él. ¿Y quién le hubiera dicho al faraón a Yosef? Tú no te vas de aquí. Envía a tus hermanos y a todos tus esclavos y que los lleven a tu padre allí. O que el faraón hubiese querido otra cosa peor todavía, que sea enterrado ese profeta, como lo entendía que era Jacob, en su tierra. Sería un honor para ellos y para todo el reinado del faraón. O sea que tenía dos problemas, no uno. Uno, que Yosef, que es el hijo, ahora vamos a ver el final de nuestro comentario, es el hijo amado de Jacob, pero con algún motivo en especial, sino que también podría querer el faraón que a este hombre, Jacob, lo entierren allí, le iba a ser un mausoleo, más que a todos los faraones. ¿Por qué? Porque para él era importante que vean cómo ese judío está enterrado en Egipto. Belagenish vio, dice, y por eso Jacob lo juramentó, porque no sería correcto que el faraón le haga transgredir un juramento. Y también Yosef debería intentar con mucho más asunto el pedido ante el faraón, porque él había jurado a su padre. Y jurar a su padre representa, en este caso, una actitud que no se puede en ninguna forma dejarla sin efecto. Vejen allá a Dabar, y así fue la cosa. Cuando el faraón le dijo a Yosef en esta perashá, Ale ukbor tabija kasher ishbi aja. Ahora ve, asciende a la tierra de Kená y entierra a tu padre tal cual él te ha juramentado. Así le dijo el faraón. Muy bien, entonces vemos aquí que todos estos avatares que parecen simples no lo son tanto. Bueno, decíamos que Jacob finalmente enferma y por lo tanto ahora el Rambán nos va a explicar un poquitito el tema de la llegada de Yosef con sus hijos ante el Rambán. Y nos dice la Sagrada Torá en ese momento lo siguiente. Cuando le trajo a Efraim y a Menashe, dijo el Rambán lo siguiente. Vamos a hacer un resumen por la hora que tenemos. Y dice así. Betam, Vayibarjem, perdón, Vayomahu, y los bendijo en aquel día. Aquel día era el día que Jacob enfermó. Simplemente decirles que dicen los Jajamim, que hasta los tiempos de Jacob no había enfermedad en el mundo. No había enfermedad declarada en el mundo. Simplemente dice la Gemara que una persona estornudaba en el mercado y se moría. ¿No? Imagínense hoy con tanto gripe y con tanto corona, si uno estornuda, una vez ya detendrían. Sin embargo, hoy en día, cada vez que una persona estornuda, se le dice salud, la briut. ¿Por qué se dice salud? Porque el estornudo era señal de muerte. Por eso se dice salud. Si no, ¿por qué se dice salud? Y no se dice salud por la tos. Se nos dice salud por el dolor de oídos. Deben saber por qué. El estornudo implicaba eso. Entonces Jacob, ¿qué dijo? Le pidió a Jacob, a su creador, a su Dios, y le dijo, por favor, permítenos que antes de irnos de este mundo tengamos alguna señal de que nos vamos a ir. Y la señal es la enfermedad. Una enfermedad es que la persona se prepare para lo que puede ser ya el final de su vida. Y por eso le dicen a Yosef, Ine abija jole. He aquí que tu padre está enfermo. Es la primera vez que aparece el sentido de la enfermedad.
Y por lo tanto, ni bien le dicen a Yosef que su padre está enfermo, entonces Yosef toma a los hijos y se viene volando a la tierra de Goshen. Y cuando vienen a la tierra de Goshen a ver a su padre, le dicen a Jacob que estaba Yosef. Y en ese momento dice, Baithazek Israel a la mitad, Vayeshev a la mitad. Y se cobró fuerzas Israel y se sentó en la cama. Quiere decir que estaba acostado. Y de repente escuchó que vino el hijo y ¿qué hizo? Se sentó en la cama. Entonces dicen los jajamim, de aquí aprendemos la importancia que tenemos que ser cuando una persona está enferma y uno la puede ir a visitar. Hoy por hoy todo el mundo le escapa a las visitas. Todo el mundo prefiere hacerlo por WhatsApp, lo quiere hacer por teléfono, ni siquiera por eso. Pero Bikur Jolim es una medida muy importante porque dice que toda aquella persona que visita a un enfermo le quita una 60ª parte de su enfermedad. Quiere decir que no se necesitan 60 personas para que la persona se cure. No. La 60ª parte de lo que queda como remanente. Entonces, cualquier persona que va a visitar a alguien que está enfermo, está haciendo un gran favor. Y por eso la persona, como Jacob, se sentó en la cama. La palabra ha-mita, la cama, tiene 4 letras. 2 hei, ¿sí? 2 hei, y cada valor es 5 y 5, 10. Y la mitad, dentro de la palabra mitad, está mem tet. Mem vale 40 y tet 9. 49 más 10 suma 59. Y la palabra hamitá, 60. Por lo tanto, cuando vas a visitar a una persona enferma, le sacas una 60ª parte. Así explican los fajamim. Jacob se siente sostenido por su hijo, felizmente, y su hijo se presenta ante él y le dice, Yosef, Bejaye Barej Israel, en ti será bendito Israel. ¿A quién? ¿En quién se refiere en ti? Dice el Rambán, para que no quede ninguna duda, se lo dijo a Yosef, porque en su descendencia habrá de bendecir el pueblo de Israel y le dirá al bendecido, Yesimha Elohim y Efraim Bejim Nashem. Moray Barabotay, hasta hoy en día, los papás y los abuelos, cuando bendecimos a los varoncitos alrededor de la mesa, a los hijos, a los nietos, decimos, Yesimha Elohim que Efraim Bejim Nashem. Que Dios te bendiga como Efraim y Menashe. Esto lo dijo Jacob hace 4000 años atrás. Y sin embargo, aquí tenemos un pueblo que tiene tradición. Bejaye Barej Israel. Y así entonces le dijo Israel a Yosef, Inea Nohimet, he aquí que yo voy a morir. Ve allá Elohim Imahem, y el Todopoderoso estará con vosotros. Ve Shibetchem el Eretz Avotechem, y los hará retornar a la tierra de vuestros ancestros. Está hablando con los hijos presentes. Y le dice Jacob a Yosef, va Ani, y yo, Natati leja, te he dado a ti, Shechem Echad Alajeja. Shechem. Shechem es el nombre de la ciudad. Ahora vamos a ver qué significa Shechem Echad Alajeja. Un Shechem sobre tus hermanos, que lo tomé de la mano del Emorita con mi espada y con mi arco. Así le dice Jacob a Yosef. La verdad, nunca lo vimos a Jacob sacar un arma y luchar y pelear y hacer una guerra. La única batalla que tuvo Jacob fue con un ángel y pudo vencer. El resto no fueron batallas. Entonces dice Ramban algo muy interesante. Después de que bendijo a los hijos de Yosef, Efraim y Menashe, haciendo de ellos 2 tribus, cada uno es una tribu más en Israel, después veremos por qué.
volvió sobre Yosef y le dijo, he aquí que yo muero, y Dios estará con vosotros en este exilio, y los salvará a ustedes de toda desgracia. Betifru betirbu meot. Y ustedes aquí se van a multiplicar mucho, van a crecer cuantitativamente mucho, y os hará volver a la tierra de vuestros padres para heredarla. Y yo a ti ya te di en esa tierra una parte que está en mis manos dártela a ti. Y es la parte de la primogenitura, para que sea para ti sobre tus hermanos desde el día que la tomé del Emorita con mi espada y con mi arco. Wow. Aquí cerramos el círculo. Cuando empezó la historia de Jacob en la tierra de Canaán, dice, Vayeshev Jacob be'eretz Canaán, be'eretz megurei aviv, ele toldot Jacob, Yosef. Empieza hablando de Yosef. Y uno dice, ¿por qué empieza hablando de Yosef? Ahora cierren el círculo. Allí empezó hablando de Yosef, y acá dice el Rambán, y yo te di a ti Helek HaBejorá. Aquí Jacob está hablando claramente, dice Rambán, te di a ti la parte de la primogenitura. Y dice el Rambán, y todo esto es Pius le Yosef. Es una suerte de conciliación con Yosef, de Ahabato Oto, por el amor profundo que le tenía, porque le dio en saber que le dio a él la primogenitura para que sus hijos a partir de ahora tengan la bendición. El primogénito siempre tiene ¿cuántas partes? De todos los hermanos, el doble. Entonces de sus hijos ahora ha hecho 2 tribus. Y también son 2 banderas en el desierto. Y son 2 que van a participar, Efraim y Menashe, en la inauguración del santuario móvil. Y también la parte que él le dio como herencia, se lo dio Sheizkebo, la herencia que él habrá de merecer cuando conquisten la tierra a través de la espada y el arco y la guerra. No la guerra de Jacob. Se iba a llegar a la tierra, como vamos a empezar a estudiar el libro de Yehoshua, a través de una batalla. Se liberaron 31 batallas. O sea que esa tierra se va a ganar a fuego y sudor, ¿no? De la espada. Veiné amarlo, asiti meja kola tobashi yacholti la azoteja. Y dice Rambán, de forma tan manifiesta, y le dijo a él, mira, he hecho contigo todo el bien que pude hacerte a ti, en el tiempo que pude hacerlo. ¿Por qué? Porque dice Rambán, con tanta claridad, de momento Jacob no tiene en su poder toda la tierra. El único lugar que compró Jacob en forma concreta y constante se llama Shechem. Esa ciudad, así como Abraham compró Meharat HaMachpelah, la cueva de Hebrón, Jacob compró por 100 quesita, así dice la Torá, la ciudad de Shechem. Eso es lo que tengo. No puedo yo robar de ninguno de tus hermanos su herencia. Solamente te doy a ti la primogenitura. Le tov beina para que sea bien, ve una tanota ela. Y se la dio a él definitivamente. Eso es lo que yo considero cuando uno estudia el Rambán. Después explica qué significa esta espada y arco. Obviamente Jacob no trabaja con espada ni con arco, pero habla del futuro. Habla de 2 instantes. Miyada Emorí. El Emorí fue 2 reyes, Sihón y Og. Antes de que entremos a la tierra con Yoshua, Moshe Rabenu liberó 2 batallas contra el Emorí, fuera de la tierra de Israel. Y ese territorio, la Transjordania, fue heredado
por la tribu de Reubén, la tribu de Gad, y casualidad, media tribu de Menashe. Menashe es uno de los hijos de Yosef, es una de las tribus. Queda aquí una parte y otra parte en la tierra de Israel. En Israel está Menashe y está Efraín. De Efraín saldrá, obviamente, Yoshua, que va a ser el que conquiste la tierra y que libere no una batalla o dos, sino 31 batallas. Eso es lo que Jacob está adelantándole a Yosef, hablando de lo que es el futuro. No es Jacob el guerrero, no lo vamos a poder imaginar nunca como guerrero, es Jacob el hombre de la verdad. Y por eso aquí se cierra un círculo que se había abierto y que no sabíamos por qué la túnica de listones y por qué Ahabet Yosef amaba a Yosef y Ben Secunímulo porque era hijo de la ancianidad. Nunca sabemos por qué. Ya Jacob había pensado todo eso. Ya sabía que Yosef era ese motor que habría de regir eventualmente el futuro también del pueblo judío. Y se sumará después, por supuesto, Yehuda, que va a ser el otro mentor de la existencia del pueblo judío. Yehuda y Yosef. Toda la historia de la relación renovada entre los hermanos, del final del odio, del final de la inquina, del final de la envidia, del final del silencio, de la no palabra, es el final entre Yehuda y Yosef que vimos la semana pasada. Y este es el final de obra. Jacob va a morir en paz en Egipto a los 147 años y sus hijos, tal como él les ordenó, solamente los hijos, los 12 hijos, lo van a transportar, no los egipcios, van a llegar a un punto en el cual toda la pompa fúnebre de Egipto se va a volver a Mitzrayim, a Egipto. Los que van a seguir hasta la cueva de Macpelá son los 12 hijos de Jacob. ¿Y cómo van a ir? Van a llevar su ataúd y van a estar organizados en grupos de 3. Un grupo estará en la cabeza del ataúd de Jacob, que están en posición este, y otro grupo están llevando la cabeza de Jacob atrás, en el ataúd, en posición oeste, y a la derecha estarán en posición sur otras 3 tribus, y otro al norte en posición norte, otras 3 tribus. Simplemente Jacob les dijo, así me van a llevar, de esta forma. Y eso fue nada más y nada menos que la forma en cómo se distribuyó el campamento de Israel cuando caminaban por el desierto. Para que sepan lo que es el Masoret Avot. Un pueblo que tiene tradiciones muy fuertes, y eso empieza a desarrollarse a partir de hoy. Shabbat Shalom, muchas gracias por acompañarnos. Se quedaron todos en silencio, veo. Está muy bien. Impertérritos. Shabbat Shalom. Muy bien. ¿Tenemos Miguel para mañana? Gracias a ustedes. Shabbat Shalom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, 2 más. Shabbat Shalom, buen viaje. Shabbat Shalom, ahora. Shabbat Shalom.